Hay cosas que el dinero no puede comprar, y hay verdades que ni el hombre más rico del mundo puede ignorar. Y te lo digo porque estos ojos cansados ya han visto todo tipo de gente, desde mendigos honestos hasta doctores tramposos. Pero esta me dejó un nudo en la garganta. Se suponía que era solo una mañana cualquiera en el barrio rico. Esas calles anchas, llenas de árboles podados y gente que parece haber nacido en tacones altos. Eduardo Meneses, el tal millonario, era el retrato de la arrogancia con corbata. Dueño de 3 empresas tecnológicas, helicóptero en el techo, hija criada por niñera y una agenda más llena que el corazón de una madre. Papá, prometiste que me llevarías el primer día de clase. Prometer lo prometí, Sofía, pero surgió una reunión con los alemanes. El chofer te lleva. Sofía, con sus 8 años y un corazón que solo pedía atención, bajó la cabeza, pero no discutió. Estaba acostumbrada a esperar. Solo que ese día, el chofer, distraído por una llamada en el Bluetooth, se equivocó de camino. En lugar de detenerse en la Escuela Internacional Bilingüe de la Zona Sur, dejó a la niña en la Escuela Municipal Doña Esperanza, en lo alto del Cerro del Cruzeiro. El cartel era viejo, el portón algo torcido y la recepcionista más preocupada por colar café que por revisar nombres de alumnos. Sofía entró, tímida, y se sentó en la última fila. Los otros niños la miraron raro. Tenía mochila de marca, tablet en el estuche y unos zapatos que ni la profesora podía pagar. ¿Eres nueva?, preguntó una niñita con trenzas. Sí, creo que sí. Aquí no hay aire acondicionado, ¿eh? Ni closet de robot, pero hay bolitas de lluvia en la cantina. Sofía sonrió por primera vez ese día, y fue ahí donde todo empezó a salirse de los rieles, porque en esa escuela, en medio de la sencillez, existía una profesora llamada Miriam, una mujer de mirada profunda, voz dulce y una habilidad que nadie le enseñó. Sabía leer almas, y cuando vio a Sofía con ese brillo apagado en los ojos, lo entendió. Esa niña estaba perdida, pero no solo de dirección. Y lo que Miriam haría a continuación, amigo mío, cambiaría no solo el destino de esa niña, sino también de un hombre que creía tenerlo todo. Pero ¿cómo se convence a un millonario, ciego por su propio ego, de que está equivocado? Espera ahí, porque esta historia apenas empieza. Doña Miriam no era solo una maestra cualquiera. Era de esas mujeres que al entrar al aula, el silencio llegaba por respeto, no por miedo. Tenía una voz calma pero firme, y una forma de mirar que hacía incluso a los alumnos más revoltosos bajar la cabeza y sentarse derecho. Esa mañana, cuando vio a Sofía sentada al fondo del salón, toda bien arreglada, mirando a los lados como quien cayó en paracaídas, Miriam lo notó al instante. ¿Eres nueva, querida?, preguntó con ternura, acercándose. Sofía asintió con un gesto tímido y ofreció una hoja con su nombre completo junto a un papel con membrete y escudo de una escuela que definitivamente no era aquella. Lo leyó, volvió a mirar a la niña y sonrió de lado. Creo que sí caíste en paracaídas, pero si caíste aquí es porque tenías que caer. Sofía rió bajito, por segunda vez en el día. La clase comenzó. Matemáticas, luego ciencias, pero Miriam observaba el comportamiento de la niña, demasiado educada, demasiado callada, y con una tristeza que ni una niña rica debería cargar. Mientras los demás reían con chistes, Sofía dibujaba en silencio. Y los dibujos, eran de una niña llorando al lado de un castillo. Sofía, ¿puedo ver esto?, preguntó Miriam al final de la clase, señalando el cuaderno. Sí, profesora, es solo un garabato. ¿Garabato? Para nada. Hay más verdad aquí que en muchos discursos por ahí. ¿Te sientes sola en ese castillo? La pregunta pegó como piedra. Sofía mordió el labio, los ojos se llenaron de lágrimas, pero respiró hondo y dijo: Mi papá trabaja mucho y mi mamá se fue cuando yo tenía 3 años. Miriam se sentó junto a la niña con ese gesto de abuela que acoge sin invadir. Hay silencios que duelen más que los gritos, ¿verdad? Sofía solo asintió. Mientras tanto, Eduardo, allá en la oficina, ni idea tenía de que su hija había sido dejada en el lugar equivocado.
Estaba demasiado ocupado cerrando contratos, atendiendo llamadas y alardeando de sus millones. No sabía que lo único correcto que había hecho ese día había sido un error. Porque en la Doña Esperanza, en medio de ladrillos pelados y tizas de colores, su hija comenzaba a encontrar algo que el dinero nunca trajo: escucha, afecto y alguien que la veía. Pero ¿cuánto tiempo tardaría él en darse cuenta? En la mansión de los Meneses, todo era automatizado. Luz con sensor, timbre con reconocimiento facial, persianas que subían solas cuando el sol pegaba en cierto ángulo. Pero había algo que nunca funcionaba como debía: el corazón de Eduardo. Eran casi las 6 de la tarde cuando finalmente recordó a su hija. Jorge, ¿Sofía ya llegó de la escuela? El chofer tosió del otro lado de la línea. Señor, yo la llevé, como usted pidió, pero creo que cometí un error. ¿Un error? Es que la escuela se veía algo diferente. Estaba en un barrio más popular, pero como la niña no dijo nada, supuse que era otra sede. Silencio. De esos que gritan. ¿Me estás diciendo que dejaste a mi hija en una escuela pública? Fue un error, señor, pero ella entró normal. Me quedé un rato, nadie se alarmó, no hubo problema. Eduardo colgó sin responder. El rostro se le puso pálido. Por un instante sintió algo que no sentía desde hacía años: miedo. No el miedo de los números, ni de los riesgos empresariales, ni de los titulares. Era el miedo puro de un padre, de haber dejado a su hija en el mundo real. Tomó el coche. No llamó a seguridad, fue él mismo. Mientras tanto, en la sala de la profesora Miriam, el sol comenzaba a esconderse por la ventanita de vidrios agrietados. Sofía aún estaba allí. La profesora había llamado a varios números del papel que la niña había traído, pero nadie contestaba. ¿Quieres esperar un poquito más, mi ángel? A veces el mundo solo se retrasa, pero no se olvida de nosotros. Sofía se encogió de hombros. Ya estaba acostumbrada a retrasos que dolían más que las palabras. De repente, la puerta de la escuela se abrió con fuerza. Eduardo entró agitado, la camisa medio desabotonada, el cabello desordenado, como si la vanidad hubiera perdido la batalla contra la desesperación. ¡Mi hija!, gritó al verla sentada, comiendo una bolita de lluvia en un vasito plástico. Ella lo miró, sorprendida. No corrió, no saltó a sus brazos. Solo dijo: ¿Papá? Eduardo se arrodilló a su lado. Perdóname, fue un error grave. Miriam, desde lejos, observaba y se acercó con una calma que cortaba el aire. A veces, los errores nos muestran caminos que los aciertos nunca se atreven a enseñar. Eduardo la miró intentando entender, pero lo entendería de verdad solo mucho después, porque esa mujer no era solo una profesora, era el inicio de un cambio que él ni sabía que necesitaba. Esa noche fue distinta. Eduardo llevó a Sofía de vuelta a casa en silencio, en el coche de lujo con asientos de cuero cosidos a mano. No sonaba música clásica ni jazz instrumental, solo el sonido de la respiración contenida de un padre que por primera vez en mucho tiempo estaba avergonzado. Al llegar a la mansión, intentó romper el hielo. ¿Quieres que pida comida japonesa, la de ese restaurante que te gusta? Prefiero la bolita de lluvia de la profesora Miriam. La frase fue como un puñetazo al estómago. Sofía subió a su habitación. Eduardo se quedó parado en la sala mirando al espejo y vio un hombre que sabía dirigir a 1000 empleados, pero no sabía que le gustaba comer a su propia hija. En la madrugada no durmió. Se quedó leyendo informes tratando de ahogar el malestar en el trabajo, pero todo lo que leía sonaba vacío. El balance de la empresa, las ganancias trimestrales, las inversiones en bolsa, nada decía nada. A la mañana siguiente, por impulso, o quizás culpa, decidió llevar él mismo a Sofía a la escuela correcta. Se puso el mejor traje, mandó a pulir el coche y bajó al desayuno. «Vamos, hija, hoy te llevo yo». Pero Sofía, con la mochila en la espalda, respondió tranquila: «Quiero ir a la escuela de la profesora Miriam.
Esa escuela no es para ti, Sofía. No tiene los recursos, la estructura, la seguridad. Pero allí hay alguien que me ve, que me escucha, y tú dijiste que este año podía elegir. Eduardo se quedó mudo. Podría haber dicho que no, duplicar la seguridad en la escuela privada, regañar al chofer, pero por alguna razón cedió. Está bien, solo por hoy. En la Doña Esperanza, Miriam recibió a la niña con la misma sonrisa serena. Qué bueno verte de nuevo, Sofía. Pensé que desaparecerías. Yo pedí volver, profesora. Y allí Eduardo vio algo que lo desarmó. Su hija sonriendo de verdad. No era la sonrisa entrenada para fotos, era una sonrisa leve de quien se sentía en casa. Y por primera vez Eduardo no sintió superioridad en ese lugar simple. Sintió envidia. Envidia de la paz que su hija encontraba allí y de cómo una mujer, con un salario ridículo y una tiza en la mano, lograba hacer más por ella que él con todos sus millones. Eduardo llegó a la escuela por la mañana sin escoltas, sin reloj de marca, sin ese aire de quien cree que el mundo gira a su alrededor. Llevaba una camisa sencilla, zapatos informales y en los ojos algo que ni el tiempo ni el dinero suelen perdonar: duda. Miriam estaba recogiendo las tareas del día anterior cuando lo vio parado en la puerta de la sala de profesores. Ella sabía quién era. Ese hombre al que los noticieros llamaban visionario. El mismo que donaba cifras enormes a proyectos internacionales, pero que jamás había pisado una reunión de padres en la escuela de su propia hija. «¿Puedo pasar, profesora?», dijo él, con un tono algo incómodo, como quien aprende a pedir permiso por primera vez. «Claro, señor Eduardo. ¿Quiere un café?». «Si no es molestia». Ella sirvió en silencio. La taza era vieja, manchada por los años, pero el aroma era bueno, fuerte, como café de abuela. Él la tomó con ambas manos y se sentó. Un gesto simple, pero que decía: «Vine a escuchar». «Quisiera entender qué está pasando con mi hija», empezó, mirando fijamente la madera de la mesa. «Desde que pasó este tiempo aquí, parece diferente, y no sé si eso es bueno o malo». Miriam respiró hondo. Sofía es una niña muy dulce, pero lleva dentro de sí un tipo de silencio que suele gritar, un vacío que no tiene que ver con la escuela, y todo que ver con la ausencia. Él frunció el ceño. «Le doy todo, todo lo que necesita, todo lo que usted cree que necesita». Silencio. De esos que duelen. «El dinero es bueno, señor Eduardo, muy bueno. Construye cosas, abre puertas, alimenta hogares, pero no reemplaza la presencia. Sofía nunca ha hablado mal de usted, nunca se ha quejado, pero sus ojos hablan todo el tiempo. Y no es de juguetes que necesita, ni de más inglés ni francés. Solo necesita un padre de verdad». Eduardo apretó la taza. Le temblaban los dedos. La voz se le quebró. «La verdad es que no sé cómo ser ese padre». Nadie sabe, pero se aprende intentándolo, equivocándose, estando ahí. La escuela donde usted la matriculó tiene estructura, sí, pero no tiene personas que vean. Aquí nosotros vemos, y cuando uno ve, ya no puede dejar de ver». Se levantó. Caminó hacia una estantería donde había una carpeta con cartulinas, garabatos y textos. «¿Ella escribió esto ayer?». El tema era lo que cambiaría del mundo. Miriam le entregó una hoja con letras redondas e inocentes. «Si pudiera cambiar el mundo, cambiaría la velocidad del tiempo, para que pase más despacio cuando estoy con mi papá, porque él siempre tiene prisa, y cuando por fin llega, ya es hora de irse». Eduardo lo leyó en silencio. Las palabras dolían despacio como una herida que arde solo después del golpe. No dijo nada. Solo se levantó. Agradeció con un gesto sin poder hablar. Miriam tampoco dijo nada más. Sabía que a veces el silencio es la lección más dura y más necesaria. Y cuando él salió por la puerta de la escuela, el cielo estaba nublado, pero por dentro comenzaba a despejarse. En los días que siguieron, Eduardo parecía un hombre en transición.
Ya no era el ejecutivo inquebrantable que solo sonreía frente a inversionistas, pero tampoco era aún el padre que Sofía merecía. Estaba en medio de una travesía, y quien ha cruzado un puente en día de viento sabe, el camino tambalea, da miedo, y las ganas de volver atrás son grandes. Comenzó a buscar espacios en su agenda, espacios que antes llenaba con bronches corporativos, viajes relámpago y eventos donde nadie escuchaba a nadie. Ahora decía no, con más frecuencia. No, no puedo hoy. No, esa reunión tendrá que esperar. No, mi hija tiene una presentación en la escuela. Lo que nadie sabía era cuánto le costaba eso. Porque renunciar al poder también duele. Pero Eduardo por primera vez no quería ganar, quería merecer. Mientras tanto, Sofía florecía. En el aula de la profesora Miriam empezó a reír más, a jugar con compañeros que antes se burlaban de su mochila a cara, pero que ahora compartían cuadernos e historias de vida que ella nunca había escuchado. Un día, Miriam propuso una actividad de línea de tiempo familiar. Sofía se quedó en silencio. El tema era bonito, pero su página parecía vacía. ¿Tienes Sayura, querida?, preguntó Miriam, al verla dibujar solo dos figuras, ella y un hombre de traje. Es que nosotros solo somos nosotros dos, pero a veces ni eso parece. Eso se le quedó atravesado en la garganta de la profesora. No insistió. Tomó un lápiz azul y se lo puso en la mano de la niña. Dibuja lo que te gustaría que fuera, no lo que es. Al día siguiente, Sofía trajo la hoja lista. Dibujó a ella, su padre y a la profesora Miriam. En la imagen, los tres estaban sentados en un banco de plaza comiendo palomitas. Cuando Eduardo vio el dibujo, que Miriam había dejado intencionalmente sobre la mesa, se quedó sin reacción. «Ella te ve como parte de la familia», dijo casi en un susurro. «No lo soy», respondió Miriam con delicadeza. «Pero tal vez ocupé un espacio que estaba vacío». Eduardo no discutió. Eso dolía, pero no era un reclamo, era un diagnóstico. Esa misma tarde llegó a casa, se encerró en el despacho y abrió la última caja que guardaba de su exesposa. Dentro había una carta. Una única carta que ella había dejado antes de marcharse para siempre. Eduardo, si un día quieres hacer feliz a Sofía, no compres más juguetes, no cambies de casa, de escuela o de coche. Cambia de presencia, porque tu ausencia será lo que más la marque, mucho más que mi partida. Leyó la carta 3 veces y por primera vez entendió. La cicatriz que dolía en Sofía no era solo por la madre, era también por él. Cerró la caja, respiró profundo y tomó una decisión. A la mañana siguiente, apareció en la escuela con ropa sencilla, sin coche, sin reloj. Se sentó al fondo del aula y asistió a toda la clase. Al final pidió la palabra. Miriam, sorprendida, accedió. «Sofía, ¿puedo hacerte una invitación?». La niña lo miró curiosa. «Hoy, al terminar la clase, ¿podemos ir a un lugar especial?». «¿A dónde?». Él sonrió. «A la plaza de tu dibujo, con palomitas. Y si la profesora Miriam quiere ir, también puede venir con nosotros». En ese instante, el aula quedó en silencio. De esos buenos silencios. Silencio de sanación. Silencio de reinicio. Porque a veces, el primer paso para ser padre es permitirse ser solo un hombre intentando hacerlo bien. Era una tarde de viernes y el sol se ponía despacio, tiñendo el cielo de naranja con pinceladas rosadas, como si hasta Dios quisiera presenciar aquel momento. Eduardo, Miriam y Sofía estaban sentados en un banco de madera gastado, cerca del carrito de palomitas del señor Nivaldo, el mismo que vendía allí desde los tiempos en que la escuela municipal todavía tenía ventanas sin vidrio. Sofía estaba animada, habladora, con los ojos brillando. Comía palomitas con las manos llenas de sal, riéndose de cosas simples como la paloma que casi tumbó un vaso de agua o el niño que pasaba vendiendo globos cantando desafinado. Eduardo la miraba como si la viera por primera vez.
Miriam, al lado, sonreía, no por el gesto, sino por la transformación. Sabía que ningún paseo por una plaza reemplaza años de ausencia. Pero ese no era cualquier paseo. Era un acto de presencia. Profesora Miriam, dijo Eduardo de repente, ¿le molesta si le hago una pregunta personal? Adelante. ¿Por qué nunca cambió de escuela? Con su talento podría estar en cualquier colegio privado, ganando el triple. Ella respiró hondo. Tomó una palomita del recipiente y respondió como quien ya pensó en eso muchas veces. Porque aquí veo lo que nadie quiere ver. Aquí recojo niños rotos por el silencio y los ayudo a recomponerse. Aquí, cada abrazo es una victoria y cada sonrisa, una revolución. Yo no doy clases, yo siembro personas. Eduardo guardó silencio. En su mente, aquel discurso valía más que cualquier charla de CEO. ¿Alguna vez pensó en rendirse? Ella rió apenas. A fin de cada mes. Pero entonces aparece una Sofía en mi vida y me hace quedarme. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de la profesora. Fue natural, sin esfuerzo. Un gesto que el cuerpo hace solo cuando encuentra refugio. Y Eduardo lloró otra vez. Pero ahora fue distinto. No era culpa, no era vergüenza, era gratitud. Por primera vez entendió que había perdido momentos que jamás volverían, pero que aún podía salvar lo que quedaba. Miriam, ¿puedo llamarla así? Puedes. Quiero hacer algo por esta escuela. No por caridad ni para salir en los periódicos, sino porque ahora sé dónde fue que mi hija realmente aprendió a vivir. Ella lo miró con seriedad. Si quieres hacer algo, no empieces con dinero. Empieza apareciendo. Ayuda en la feria de ciencias, ve a la obra de teatro, lleva libros, lee con los alumnos, demuestra que un padre rico también tiene tiempo. Eduardo respiró hondo, asintió con la cabeza y con ese gesto, sin saberlo, firmó el contrato más importante de su vida, el de ser un padre de verdad. Esa noche, ya en casa, Sofía miró a su padre con ojos somnolientos y dijo, «Hoy fue el mejor día de mi vida». Él se arrodilló junto a su cama, le acomodó la manta en los hombros y respondió, «Y el mejor día de la mía también, hija, porque hoy por fin te conocí». Pasaron las semanas. Eduardo ahora era visto con frecuencia en los pasillos de la Doña Esperanza. Al principio, los padres cuchicheaban, desconfiados, pensaban que era política, que había cámaras ocultas, que era marketing para lavar su imagen de empresario. Pero con el tiempo vieron que no. Él estaba allí de verdad. Y más que eso, escuchaba. Llevaba refrigerios los viernes, ayudaba a pintar la cancha los fines de semana, compró ventiladores con su propio dinero, pero exigió que no tuviera ninguna placa con su nombre. Decía que el ventilador no necesita pedigrí, solo necesita viento. Sofía estaba más liviana. Reía fuerte, corría por el patio sin miedo a ensuciar sus zapatos caros. Parecía más hija y menos huérfana de un padre vivo. Pero como la vida no es un cuento de hadas, un secreto estaba por salir a la luz. Uno que ni Eduardo ni Miriam estaban preparados para descubrir. Todo comenzó una tarde lluviosa cuando Sofía apareció con un cuaderno viejo en las manos. Lo había encontrado al fondo del depósito de la escuela, mientras buscaba pinceles para el mural del salón. «Profesora Miriam, mire lo que encontré. Un cuaderno antiguo, con una letra rara». Miriam tomó el cuaderno y al abrirlo se paralizó. El olor era de papel guardado por años, la tapa desgastada por el tiempo, pero lo que estaba escrito allí era suyo. Eran notas que Miriam había escrito años atrás, cuando era pasante. Textos, reflexiones, fragmentos de cartas que nunca tuvo el valor de entregar. Y allí, en medio del cuaderno,
un nombre subrayado con fuerza. Eduardo Meneses. Se puso pálida. Se sentó despacio en la silla. Le temblaban los dedos. Sofía lo notó. «Profesora, ¿está bien?» Miriam forzó una sonrisa. Solo me sorprendió, querida. Ese cuaderno es de un tiempo que guardé muy profundo». Esa noche, Miriam se llevó el cuaderno a casa. Llovía fuerte. El techo de la escuela goteaba como si él incluso quisiera llorar. Encendió una vela, no por falta de luz, sino por costumbre, de quien ama la memoria, y leyó cada página. Cada línea era el retrato de una joven idealista, soñadora, enamorada de la educación, y de un hombre. Sí, de Eduardo Meneses. Años atrás, mucho antes de que él fuera el magnate que se volvió, Miriam era monitora en un proyecto social financiado por una de las antiguas empresas de él. Se cruzaron, tuvieron encuentros breves, intercambios de ideas, sonrisas y hasta un café de madrugada después de una conferencia. Ella se enamoró, pero él siguió su vida. Se casó con otra, tuvo una hija, salió en portadas. Ella siguió sola. Se fue a dar clases y allí se quedó. Nunca más hablaron, pero él no salió del todo de ella. Y ahora, la hija de él era su alumna. El destino tiene esas cosas. Cose la vida con hilos invisibles y a veces trae de vuelta lo que uno juró haber enterrado. Miriam cerró el cuaderno, miró la lluvia afuera y pensó en voz alta. ¿Será que se acuerda? Porque si se acuerda, todo esto va a cambiar. Y afuera, en ese mismo instante, Eduardo también miraba por la ventana, con una nota antigua en las manos, una que había guardado sin entender por qué, firmada por una joven llamada Miriam. A la mañana siguiente, el cielo seguía cargado con las nubes pesadas de la noche anterior, como si el mundo guardara un secreto para revelarlo solo después de la lluvia. Eduardo llegó temprano a la escuela, más temprano que de costumbre. Miriam ya estaba allí, preparando materiales para el taller de lectura. Pero ese día los libros no la calmaban, ni el buen olor de la tiza, ni el ruido lejano de los niños corriendo por el patio. Sentía el corazón apretado. Sabía que tenía que hablar. Pero ¿cómo se habla de algo que quedó enterrado tanto tiempo? Eduardo entró al salón y en cuanto sus ojos se cruzaron con los de ella, el mundo pareció suspenderse. «Profesora Miriam, ¿podemos hablar?», dijo, más sereno que nunca. «Claro», respondió ella, intentando mantener un tono neutral. Él llevaba un papel doblado, una nota antigua, ya amarillenta por el tiempo. «Encontré esto anoche, ni siquiera sé por qué lo guardaba», dijo entregándosela. Miriam la reconoció de inmediato. Era la nota que había dejado en la puerta del centro comunitario, la noche en que él se fue sin despedirse. Ella tenía 22 años, él 28. Dos mundos distintos, dos ritmos diferentes. «Quizás nunca leas esto, pero necesitaba escribirlo. No por ti, sino por mí. Me gustaste. No tu apellido ni tu carrera. Me gustó tu silencio, tu forma de preguntar mirando a los ojos. Y si esto queda entre esta hoja y el cajón, está bien. Pero si algún día recuerdas, búscame». No recordaba esta nota, solo la guardé. Me pareció bonita. Pero ayer, al ver la letra, algo se encendió. Y entonces, Sofía encontró tu cuaderno. Miriam enrojeció. La sensación era como estar desnuda en una plaza pública, pero respiró profundo. «Sentí algo por ti, sí, en aquella época. Pero tú seguiste. Te casaste, formaste tu vida, y yo elegí las aulas». Eduardo guardó silencio. «No te estoy reclamando nada»,
continuó Miriam, ni sentimientos ni explicaciones. Pero pensé que merecía saberlo. Tal vez eso explique por qué Sofía se sintió tan a gusto aquí, porque en el fondo era como si una parte tuya ya viviera en este lugar. Eduardo se sentó lentamente. No lo sabía, y ahora al ver todo esto, me pregunto si la vida no me alejó justamente para traerme de vuelta después. ¿Y tú crees que vuelves de verdad? ¿O solo estás de visita? No lo preguntó por capricho. Lo preguntó con la herida de quien sabe lo que es ser abandonada por promesas. Él la miró firme. No sé qué va a pasar, pero sé que por primera vez quiero quedarme. No solo por Sofía, sino porque tal vez yo también necesito ser salvado. En la puerta del aula, Sofía escuchaba todo, no por chismosa, sino porque a veces el destino empuja los oídos de un niño. Entró despacio, con un dibujo en las manos. «Profesora, papá, hice esto para ustedes». Era un dibujo simple, ella en el medio, agarrando las manos de los dos. De fondo la misma plaza, el carrito de palomitas y un globo con las palabras «Mi familia». Miriam contuvo el llanto. Eduardo no pudo. Y en ese momento no había pasado ni deuda ni dolor. Solo había una oportunidad. La rara oportunidad de que 3 vidas se reencontraran, no por casualidad, sino por destino. La semana siguiente hubo un movimiento inusual en los pasillos de la Secretaría de Educación. Eduardo Meneses, el mismo que hasta poco asistía a eventos internacionales y cenas con políticos, ahora caminaba por los pasillos estrechos del sistema municipal, conversando con directores, escuchando a docentes y, créelo, tomando notas en un cuadernito simple, sin logotipo. Tenía una idea que pareció una locura para quienes lo conocían del mercado financiero, pero no era una idea de lucro, era una idea de legado. «Quiero ayudar», dijo en una reunión con la coordinadora de la red pública, pero ayudar de verdad, sin fachada. «¿Y qué significa eso, señor Eduardo?», preguntó la coordinadora, escéptica. «Significa que la escuela Doña Esperanza será el inicio de un proyecto piloto. Vamos a reformarla, a traer infraestructura, pero sin quitarle lo más valioso, lo humano, sin convertirla en un colegio de élite. Vamos a llevar el mejor estándar a donde más se necesita». Ella cruzó los brazos, aún dudando. «¿Y por qué esta escuela?». Él sonrió. «Porque fue la única escuela donde aprendí algo que realmente importa». Mientras tanto, en la Doña Esperanza, Miriam seguía como siempre, preparando clases, escuchando a los alumnos, sirviendo té de boldo a quienes llegaban con dolor de estómago y repartiendo abrazos a quien lloraba escondido. Pero algo en ella también estaba cambiando. Ahora, Eduardo aparecía casi todos los días, no solo como padre, sino como una presencia viva. Ayudaba con proyectos, organizaba talleres de tecnología, traía libros donados por autores famosos, pero lo que más impresionaba era el tiempo que ofrecía. «Ya no se trata de lo que puedo comprar, sino de lo que puedo construir con mis propias manos». Una tarde otoñal, con hojas cayendo en el patio, Miriam y Eduardo se sentaron en las gradas viendo a Sofía ensayar para la presentación del Día de la Madre. «Qué curioso», dijo Miriam. «Pensé que verte aquí todos los días me traería confusión, pero en realidad me ha traído paz». Eduardo la miró con ternura. «Yo también pensé que volver a este lugar sería un error, pero ahora siento que nunca debí haberme ido». «¿Y piensas quedarte?». Tardó unos segundos. «No quiero solo quedarme, quiero empezar de nuevo. Contigo, con Sofía, con todo lo que la vida trató de mostrarme antes, pero yo ignoré». Miriam sonrió, una sonrisa de quien quiere creer, aunque con cautela.
Ese mismo día tomó el formulario de matrícula y con su propia letra escribió el nombre de Sofía como alumna definitiva de la Escuela Municipal Doña Esperanza. ¿Está usted seguro?, preguntó la directora. Nunca estuve tan seguro de nada. Quiero que mi hija crezca sabiendo que el valor no se mide por la mensualidad, sino por el afecto. Y así, en el papel sencillo de una matrícula común, Eduardo hizo su elección. Eligió el amor. Eligió la escucha. Eligió reaprender lo que jamás enseñaron en la universidad: ser humano. Y en un mundo que enseña a ganar a cualquier costo y avanzar hacia adelante sin importar a quién se pise, él decidió simplemente estar presente. El tiempo pasó como pasa en los lugares donde el alma respira. Despacio. Las hojas del patio se secaron, las cuevas finales se acercaban y la vida parecía, por fin, haber encontrado un compás de armonía. Pero como en toda historia verdadera, la calma nunca llega sin una última prueba. Era al atardecer cuando Sofía entró al salón de la profesora Miriam con una cajita en las manos. Sus ojos estaban inquietos, como si un torbellino de emociones danzara detrás de su mirada castaña. «Profesora, ¿puedo mostrarle algo?» «Claro, mi ángel». Colocó la caja sobre la mesa. Era de madera oscura, agrietada en las esquinas, con una cerradura antigua, de esas que recuerdan a los baúles de la abuela. «La encontré en el armario de mi mamá, escondida al fondo de un cajón. No sabía que existía». Miriam la abrió con cuidado. Dentro había un collar de plata con un pequeño dije en forma de estrella, un mazo de cartas amarillentas y una foto. Era una fotografía antigua, borrosa, de 3 jóvenes en un centro comunitario. Uno de ellos era Eduardo, sin traje, sin arrogancia. Otra era una joven que Miriam reconoció al instante. Era ella misma, más joven, con una sonrisa amplia. Y el tercer rostro era el de la madre de Sofía. «¿Esa era tu mamá?», preguntó Miriam casi en un susurro. «Sí». «Y escribió esto detrás de la foto: los 2 corazones más buenos que conocí. Si algún día ya no estoy, espero que se reencuentren». Miriam sintió un escalofrío por la espalda. Le temblaban las manos. Esa frase era una despedida y una petición. «Profesora, usted conoció a mi mamá, ¿verdad?» Miriam se sentó. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «Sí, la conocí, Sofía. Tu mamá y yo éramos amigas. Más que amigas, hermanas del alma. Soñábamos juntas, trabajábamos juntas y también llorábamos juntas. Pero un día, ella se fue. Dijo que necesitaba seguir otro camino. Y yo me quedé con la añoranza, con los recuerdos y con un silencio que nunca entendí». Sofía abrazó a Miriam con fuerza. No como alumna, sino como hija prestada por el destino. Esa noche Eduardo llegó a la escuela más tarde, después de una reunión en el consejo municipal. Encontró a Miriam sola en el aula, mirando la foto. «¿Sabías esto?», preguntó ella, mostrándole la imagen. Él se acercó, la tomó con cuidado. No recordaba esta foto, pero recuerdo ese día. Fue la última vez que las vi juntas. ¿Tu esposa lo sabía?». Eduardo guardó silencio. Luego, con la voz quebrada, respondió: «Ella sabía que teníamos historia, pero nunca sintió celos. Decía que hay lazos que no necesitan volverse romance para ser eternos». Miriam sintió los ojos llenarse de lágrimas. La memoria de esa amiga que se fue demasiado pronto volvía ahora como un abrazo invisible. «Sofía es el lazo, Eduardo. Ella nos trajo de vuelta, no para repetir el pasado, sino para sanar lo que dejó». Él asintió. Y tal vez ella vino a recordarnos que el amor también puede surgir fuera del tiempo correcto.
puede llegar tarde, pero aún ser verdadero. Miriam sonrió, una sonrisa que mezclaba dolor, afecto y esperanza. Entonces vamos a honrarla. Vamos a criar esta niña como su madre habría querido, con presencia, con cariño y con 2 manos que la sostengan, no una sola. Eduardo extendió la mano, Miriam la tomó, y en ese gesto, en esa aula iluminada solo por la tenue luz del pasillo, 2 adultos se reencontraron, no como alamantes del pasado, sino como padres del presente. Porque la familia, al fin y al cabo, no nace solo de la sangre. A veces, nace de la elección. En la mañana de la presentación de fin de año, la escuela Doña Esperanza parecía otro lugar. Las paredes, antes descascaradas, ahora estaban pintadas con dibujos hechos por los propios alumnos. Había flores en macetas de plástico de colores, banderines de papel, carteles con poemas, y en medio de todo, un escenario simple de madera donde los niños presentarían el proyecto Mi historia, mi voz. Sofía sería la última en presentarse, y por decisión propia no usaría ningún disfraz de princesa, ni maquillaje profesional, ni texto decorado. Solo quiero contar una historia verdadera, profesora. La mía. Miriam sonrió. Entonces, cuéntala con el corazón, que es donde viven las mejores palabras. En el público improvisado, Eduardo se sentaba junto a otros padres, con camisa sencilla, el cabello despeinado y los ojos ansiosos. A su lado estaba doña Lourdes. Abuélame, uno de los alumnos, que no entendía bien quién era ese hombre, pero le comentó a la vecina: parece de gente grande, pero tiene mirada de quien por fin se hizo pequeño. Cuando llamaron a Sofía, subió despacio. Llevaba un cuaderno de tapa roja en las manos. Buenas tardes, me llamo Sofía Meneses, tengo 9 años, y esta es la historia del día en que mi papá me dejó en la escuela equivocada. Las risas comenzaron suaves. Algunas profesoras se miraron entre sí, sonriendo delicadamente. Eduardo se cubrió el rostro, algo avergonzado. Al principio pensé que lo iba a odiar. No conocía a nadie. La escuela era diferente, el baño no tenía espejo, y las paredes olían a tiza antigua. Pero allí conocí a la profesora Miriam, y también me conocí a mí misma. Abrí el cuaderno. Yo creía que mi vida era bonita porque tenía de todo, pero descubrí que la belleza está en el cariño, en las palabras, en los abrazos en el pasillo, en las palomitas de la plaza y en los ojos de quien nos ve, incluso cuando intentamos escondernos. Eduardo lloraba en silencio. Mi papá también cambió. Ahora escucha. Me llama para ver películas, me abraza sin apuro, y un día me dijo que yo lo salvé. Pero la verdad es que él también me salvó a mí. Los niños aplaudieron. Algunos adultos se secaban los ojos. Miriam, de pie al fondo del salón, mantenía una mano en el pecho. Sentí orgullo, sentía paz, sentía por primera vez haber concluido algo que comenzó mucho tiempo atrás. Después de la presentación, Eduardo esperó a que todos salieran. Caminó hasta el escenario donde Miriam aún organizaba los materiales de los niños. Lo que dijo ahí, nunca escuché algo tan verdadero, porque viene de un lugar que el mundo siempre olvida: el afecto. Él se acercó, puso la mano sobre la de ella. Miriam, sé que la vida nos llevó por caminos torcidos, pero haga que te encontré a ti, a mi hija, y hasta a mí mismo. Ella terminó la frase por él. No quieres volver a perderte. Él asintió. No, no quiero. Y si tú me dejas, quiero caminar a tu lado, no para corregir el pasado, sino para construir lo que venga después. Miriam, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: ya caminé mucho sola, pero si es para andar juntos, paso a paso, yo acepto.
Afuera de la escuela, Sofía corría con sus compañeros, riendo fuerte, haciendo muecas y tropezando con su cordón suelto. Cuando lo vio a los dos abrazándose discretamente, también sonrió. Esa escuela equivocada había sido el lugar más acertado del mundo. La noticia se esparció. No porque Eduardo Meneses fuera famoso, ni porque fuera tema de revista de negocios, sino porque en menos de 3 meses la Escuela Municipal Doña Esperanza se convirtió en referencia de algo que nadie lograba copiar: afecto con estructura. La alcaldía intentó aprovechar la ola. Los periódicos querían entrevistas, las cadenas de televisión aparecían pidiendo grabar. Pero Miriam fue clara. Esta historia no trata de un millonario, trata de un hombre que aprendió a escuchar. Eduardo rechazó todas las entrevistas. Todo lo que necesito decir lo estoy diciendo con mi presencia. Mientras tanto, Sofía fue invitada a visitar otras escuelas públicas y contar su historia. Hablaba con sencillez, sentada en el suelo, mirando a los ojos de los otros niños. No necesitamos tenerlo todo. Necesitamos ser vistos y saber que no estamos solos. Padres y madres comenzaron a involucrarse más. Voluntarios reformaron la biblioteca. El carrito de palomitas del señor Nivaldo ganó un toldo nuevo. Y en el lugar donde antes solo había cemento agrietado, surgió un jardín con estas palabras pintadas en un muro. Aquí se aprende a amar primero y a sumar después. Miriam fue invitada a dar una charla en una conferencia nacional de educación. En medio de tantos especialistas con PowerPoint, ella subió al escenario con el cuaderno de Sofía en la mano. Me preguntan cuál es el secreto de la verdadera educación. No es la tecnología, no es el rendimiento. Es la presencia, es la mirada. Es no tratar al niño como número. Es entender que nadie aprende con hambre, con miedo o con soledad. Y que el primer lugar que necesita ser educado es el corazón. El auditorio quedó en silencio. Silencio que no venía del aburrimiento, sino del impacto. Al final de la charla, la aplaudieron de pie. Eduardo observaba desde lejos. No subió al escenario. No dio discursos. Solo la esperó afuera del auditorio con un ramo de flores del campo. ¿Crees que podamos plantar esto en el jardín de la escuela?, preguntó. Miriam rió. Claro, pero solo si tú ayudas a cavar. Con las 2 manos, respondió él sonriendo. Sofía los esperaba afuera. Llevaba una camiseta con la frase que ella misma pintó sobre la tela. Equivocarme de camino fue lo que salvó el mío. Y en ese momento no había duda. La vida había vuelto a su rumbo, pero no al rumbo del éxito, al rumbo del sentido. Porque a veces para enseñar a alguien a vivir, primero hay que volver a aprender a sentir. La escuela Doña Esperanza ahora olía a pintura fresca y sonaba a risa de niños. Pero lo que más llamaba la atención no eran las paredes coloridas, ni los nuevos armarios, ni el proyector que por fin funcionaba. Era el jardín. Sí, ese jardín en el fondo de la escuela donde antes solo había maleza y un viejo tanque de agua abandonado. Ahora tenía bancos de madera, senderos de piedritas blancas y plantas de toda clase. Algunas traídas por padres, otras donadas por vendedores del mercado y muchas sembradas por los propios alumnos. Y justo en el centro había una placa de hierro con una frase grabada en bajo relieve. Las raíces más fuertes nacen del cuidado invisible. La idea fue de Miriam, pero la frase era de Sofía. Aquella mañana el trío estaba ahí, regando las plantas como quien riega la memoria. «Esta la plantaste tú, papá», dijo Sofía señalando una muda de manaca. Eduardo se arrodilló junto a ella. «Está creciendo más rápido de lo que pensé». «Igual que yo», respondió ella pícara. Miriam se acercó,
con una regadera en las manos. «Y esta era de tu mamá, Sofía. ¿Te acuerdas, la que trajiste de aquella macetita antigua?» La niña asintió con una mirada distinta, una mirada de nostalgia serena. «Creo que de algún modo ella todavía nos cuida, tal vez a través de la profesora Miriam, o del jardín, o simplemente con el viento». Eduardo abrazó a su hija por los hombros. Miriam también se acercó, y allí en silencio los tres permanecieron. Aquella cena parecía pequeña, pero guardaba una grandeza que el mundo rara vez comprende. Y eso era lo que hacía tan especial a ese lugar. No había lujo, no había escenario, no había audiencia. Solo había verdad y presencia. Más tarde, ese mismo día, Eduardo recibió una llamada del extranjero. Una oferta multimillonaria para asumir la dirección de una de las más grandes empresas tecnológicas de Europa. Dinero, prestigio, viajes, proyección mundial. Era la oportunidad con la que muchos soñaban. Pero él simplemente sonrió y respondió con la tranquilidad de quien ya tomó muchas decisiones, pero ahora sabe lo que importa. «Gracias, pero ya tengo el cargo más importante de mi vida. Soy el papá de Sofía y el jardinero del lugar que nos salvó a los dos». Colgó el teléfono y regresó a la escuela. Sofía lo esperaba con un nuevo dibujo. Miriam lo esperaba con una mirada que decía, «Sí, te quedaste». Y él se quedó. Se quedó para ver las presentaciones, se quedó para hornear panecillos en la kermés, se quedó para ver a su hija crecer con raíces firmes. Se quedó para amar. Despacio, pero por completo. Porque cuando el corazón entiende qué es el amor verdadero, no se va, se planta. Hay historias que terminan con un beso, otras con una boda, fuegos artificiales, aplausos, confeti. Pero la historia de Eduardo, Miriam y Sofía no terminó. Floreció. Pasaron los años. La escuela Doña Esperanza se volvió símbolo nacional de reconstrucción, no porque se hiciera famosa, sino porque se convirtió en un faro. Muchos profesores de otros estados venían a aprender allí lo que ningún libro enseña: cómo tocar un corazón antes de intentar moldear la mente. Miriam seguía firme. Ahora, además de maestra, era coordinadora del proyecto Educar con Presencia, que formaba educadores para ver, escuchar y sentir. Pero su salón seguía intacto, con olor a tiza, mesa de madera y un pizarrón que ella se negaba a cambiar. Este pizarrón ha visto más almas que muchas tabletas por ahí. Eduardo nunca más se fue. Transformó su empresa en un instituto social y pasó a dedicar parte de las ganancias anuales a la infraestructura de escuelas públicas, con una regla clara: ningún centavo sería usado si no había participación de la comunidad. «El dinero no cambia nada si no viene acompañado de un abrazo», decía él. Sofía creció. De sus 9 años ingenuos nacieron ideas que resonaban por el barrio. Hacía videos contando la historia de la escuela equivocada que se volvió el acierto de su vida. Creó clubes de lectura, pintó murales con frases de esperanza y escribió un pequeño libro titulado «Mi papá me perdió, pero me encontró en el lugar correcto». En la presentación del libro, en una plazuela con sillas simples, palomitas en bolsitas y jugo en caja, Miriam subió al pequeño escenario, llamó a Sofía y leyó un fragmento. «Hay errores tan bien hechos que parecen destino, y hay amores que solo nacen cuando uno se pierde en el lugar correcto. Fue en un portón oxidado con pintura descascarada donde encontré el abrazo más verdadero del mundo». El público lloraba. Eduardo también, en medio de la multitud. Pero ahora sus lágrimas eran de otro tipo. No eran de culpa, eran de gratitud. Al final, Miriam tomó el micrófono y miró a todos. «Dicen que la educación transforma el mundo, pero a veces transforma una familia primero. Y eso ya es un milagro suficiente.
Luego miró a Eduardo y Sofía que se abrazaban de pie y añadió: «Hay personas que nacen para ser héroes, pero los más grandes son aquellos que aprenden a ser humanos». Aplaudieron de pie. Y en esa plaza, esa tarde de cielo claro y viento suave, algo quedó claro. La escuela equivocada fue el milagro correcto. Y tú que escuchaste este cuento hasta aquí, quizá te preguntes: ¿y si me pasara a mí? ¿Y si me equivocara de camino y encontrara a alguien que me salvara sin querer? Pues te digo, a veces la vida no se equivoca, solo se desvía para enseñarnos a amar. Y ahora, cuéntame tú, ¿qué te pareció esta historia, Déjame tu comentario aquí abajo, deja tu me gusta para apoyar el canal y suscríbete para no perderte más historias como esta. Hasta la próxima.